Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden que al final de este programa ustedes pueden encontrar algunos apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados al programa en el día de hoy. En primer lugar, Carl Meacham, que es el director del área de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el CSIS por sus siglas en inglés, uno de los think tanks, de los institutos de análisis más prestigiosos de esta ciudad y de los Estados Unidos. Bienvenido a esta mesa, Carl, como siempre. Muchas gracias, buenos días. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Y Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, otro de los think tanks prestigiosos de esta ciudad, bienvenido también aquí. Buenos días. Hay bastante conmoción aquí en Estados Unidos por el tiroteo que hubo contra una periodista y un camarógrafo en un canal en el estado de Virginia. El camarógrafo murió, se dijo inicialmente que la periodista había fallecido, pero al parecer está en este momento en cirugía y se encuentra muy grave. Más adelante en este canal habrá información sobre lo acontecido en el estado de Virginia en este tiroteo, en un país donde hay 280 millones de armas en poder de los 316 millones de habitantes que tiene los Estados Unidos. Pero hay noticias políticas, Carl, noticias de Donald Trump. Preguntaba a Raquel hace un instante que no sabemos si vamos a tener que hablar de Donald Trump toda la vida. Pero ayer lo que pasó fue lo siguiente. En una rueda de prensa que dio en el estado de Iowa, el señor Trump, apareció Jorge Ramos, el presentador del noticiero de Univision, el canal hispano más importante de este país. Jorge Ramos es un hombre muy célebre, tiene 57 años, ha entrevistado a muchísimos presidentes estadounidenses y además es de origen mexicano, nació en México. Jorge Ramos estuvo de pie en algún momento y trataba de interrumpir al señor Trump para hacerle algunas preguntas. Hay que recordar que Trump ofendió a los mexicanos cuando lanzó su candidatura el pasado 16 de junio y ha dicho que hay que expulsar a los inmigrantes indocumentados y demás. En un momento dado el señor Trump le dijo, siéntese, cállese, haga silencio, le dijo a Jorge Ramos, hasta que al final le dijo, go back to Univision, es decir, váyase de regreso o de vuelta a Univision. Univision, a raíz de los comentarios de Trump sobre los mexicanos, decidió no volver a transmitir el programa de Miss Universo, el programa que en parte es de propiedad, o concurso que en parte es de propiedad del señor Trump. Posteriormente Trump dejó entrar a Jorge Ramos y estuvo dialogando con él algunos minutos en la rueda de prensa sobre distintos asuntos. ¿Esto a quién le sirve más? ¿Esto le sirve a Trump? ¿Con esto está Trump consiguiendo atraer más atención, consiguiendo más votantes? ¿Y qué pasa con Jorge Ramos? Bueno, primeramente creo que el comportamiento que ha mostrado el señor Trump a mí me da vergüenza ajena, siendo persona del Partido Republicano, me da vergüenza ver la falta de sofisticación, la falta de entendimiento de cómo quizás otro grupo de gente ve su comportamiento. Y creo que es algo que es muy negativo, sin embargo, es una parte del Partido Republicano. Y la manifestación de lo que ocurrió ayer, o él representa la manifestación de mucha gente dentro del Partido Republicano que siente y piensa lo que él ha hecho, su comportamiento. Creo que fue algo que él pensó de manera muy planeada, decir váyase de vuelta a Univision es como decirle que se vaya de vuelta a su país. Es algo xenofóbico, creo que es algo implícitamente xenofóbico en cómo lo dijo y creo que lo más negativo aquí es que la verdad es que la ayuda dentro de la gente que lo apoya a él. Es consistente con la gente que está apoyando a Trump, es consistente con su grupo de apoyo. No creo que es bueno para el Partido Republicano en particular porque el país está cambiando y el voto hispano es particularmente importante para ganar una elección nacional y está creciendo y esta gente vota. Y la cuestión también es que si Trump sigue haciendo esto, está motivando más y más a la comunidad hispana a que vaya a votar. Que es otro tema. Entonces, creo que es negativo para Estados Unidos, negativo para el Partido Republicano, pero es positivo para Trump. Y creo que Trump, lo único que hace Trump es pensar en Trump. Y creo que es una señal muy clara de lo no calificado que él es
para ser presidente de Estados Unidos. Trump se ha metido con otros periodistas. Bueno, aparte de eso se ha metido con los veteranos. Dijo, por ejemplo, que John McCain, ex candidato presidencial y senador, no era ningún héroe cuando estuvo en la guerra de Vietnam y estuvo preso varios años y fue torturado. Se metió también con Megyn Kelly, una periodista de la cadena Fox, de una manera también ofensiva. ¿Será que como Trump está tan arriba en las encuestas, le lleva prácticamente duplica al que lo sigue en muchos sondeos, que es Jeb Bush, el exgobernador de la Florida? ¿Será que deberíamos empezar a pensar que quizá Trump pueda convertirse en candidato republicano? Yo creo que fundamentalmente lo que nos debe llevar a pensar que puede quedar entre los últimos, y yo no pensaba que pudiera ser así, pero cada vez parece acercarse mucho más a eso, es el hecho de que él no tiene ningún miedo a lo que pueda decir porque él se autofinancia. Todos los candidatos que están corriendo con él, que se han presentado a la candidatura, tienen un miedo a recibir menos fondos, a recibir menos apoyo de la base del partido. Él no tiene miedo. Por eso un enfrentamiento con Jorge Ramos, que Jorge Ramos no tiene nada que perder para hablar del tema hispano, es un enfrentamiento tan acalorado. Jeb Bush, aunque tenga una posición mucho más razonable respecto al tema migratorio de la que tiene Trump, no puede ahora mismo hablar de una manera tan radical como la ha hecho Jorge Ramos. Por eso quizá Trump le teme. El tema es que es contraproducente, estoy totalmente de acuerdo con Carl. Creo que pese a que Jorge Ramos, digamos que tenía que cumplir también su cometido como un abanderado de la voz hispana en Estados Unidos, creo que ha hecho un flaco favor también a los latinos, dándole más leña al fuego en el caso de Trump. Juan Carlos Hidalgo. No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que ambos salieron ganando de este encuentro. Salió ganando Trump, porque efectivamente esto va a servir para inflar las llamas de su base electoral, y salió ganando Jorge Ramos porque hizo lo que él quería hacer. O sea, Jorge Ramos bien pudo haber hecho esto de otra manera. Interrumpió una conferencia de prensa cuando estaba hablando otro periodista, se levantó, empezó a hablar sin que le hubieran dado la palabra. O sea, rompió ciertas normas de etiqueta. Que sea Trump, sea Obama, sea cualquier otro político que hubiera estado en ese podio, no debió haber hecho Ramos lo que hizo. Él claramente quería un enfrentamiento con Trump, logró su cometido, tal vez no esperaba ser sacado de la audiencia, pero todavía mejor para Ramos entonces, porque ha estado en las noticias, todo, estamos comentando de él el día siguiente. Yo tengo un problema cuando los periodistas se vuelven la noticia, ¿verdad? Y claramente hay toda una discusión de hasta dónde sí la identificación que tiene Ramos con la causa hispana, con la causa de los inmigrantes, la cual comparto 100%, más bien lo está llevando a ser más activista que periodista. Pero en fin, la cuestión es que esto va a servir esto a la causa hispana, va a servir esto a la causa de la discusión que estamos teniendo en Estados Unidos sobre reforma migratoria. Yo creo que no, como comparto con Carl, al final de cuentas más bien esto va a empoderar el discurso de Trump, de que Estados Unidos está siendo invadido por inmigrantes, de que estos inmigrantes vienen aquí a reclamarnos derechos, que más bien debemos de mandarlos de vuelta a sus países de origen, y esto más bien yo creo que entonces termina haciéndole más daño a la causa que Ramos dice apoyar. Una pregunta breve para una respuesta de 15 segundos. ¿Podría Trump convertirse en candidato republicano? Sí. Se lo pregunto a usted que es del sí, partido. claramente los números están apoyando en esa dirección. Puede ser que sea similar esta etapa a la etapa que vimos a fines de los 60 con Barry Goldwater, que representaba las pasiones y el enojo del Partido Republicano, pero perdieron de manera tremenda contra Johnson. Aquí creo que lo que es más complicado es que no sabemos quién va a ser el nominado en el lado demócrata. Sí. Así que la situación está... Se ha dado la vuelta. Exacto, está muy confusa la situación ahora. Cambio de asunto, Juan Carlos, porque Guatemala, que es un país centroamericano, y usted viene de Costa Rica, que es un país de Centroamérica, está inmersa en una crisis política que tiene pocos precedentes. El viernes de la semana pasada, tanto la Fiscalía General de la Nación como y esto tiene un nombre largo, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CIGIG, que además está respaldada por las Naciones Unidas, denunciaron al presidente de la República, Otto Pérez Molina. Y además lo denunciaron porque, según estos organismos, él está involucrado en lo que se llama La Línea, que es una trama de corrupción. El nombre deriva de unas llamadas telefónicas, una trama de corrupción en la que los importadores han pagado sobornos millonarios a los empleados de las aduanas en Guatemala. Resulta que después de que se conocieran estas denuncias, renunciaron varios ministros, ya van 6, los últimos 2
que se suman a los de economía, salud, educación y agricultura, son los de finanzas y comunicaciones. La ex vicepresidenta, la ex número 2 de Roxana Valdetti, de Otto Pérez Molina, ha sido procesada, ahora está justamente en prisión preventiva en una decisión, una determinación judicial de las últimas horas. El presidente ha perdido el respaldo de la iglesia, ha perdido el respaldo de los empresarios, la gente se ha volcado a las calles en un país de 15 o 16 millones de habitantes para protestar contra Otto Pérez Molina. Pero ahora la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo, ha avalado el hecho de que en el Congreso de la República se inicie un procedimiento para que se le retire la inmunidad a Otto Pérez Molina y pueda ser procesado. Las elecciones presidenciales son dentro de alrededor de 10 días, el domingo de la semana entrante. ¿Qué puede pasar? Porque da la impresión ya de que con medio gabinete renunciado no le va a quedar otro camino a Pérez Molina que renunciar. Y el domingo pasado, en una locución que dio por televisión tarde, dijo que no, que él se va a quedar ahí, que va a seguir todos los procedimientos legales que están contemplados en el ordenamiento jurídico guatemalteco. ¿Qué puede pasar? ¿Se caerá Pérez Molina? Bueno, en un sistema parlamentario ya hubiera caído hace tiempo. Yo creo que lo más saludable para la democracia guatemalteca es efectivamente que el presidente renuncie. Lo que ha salido a la luz pública, al parecer, es evidencia muy contundente de que el presidente no solo era partícipe de una mafia, y así esa es la palabra que ha utilizado la fiscalía para denunciarlo, sino que era el líder de la mafia. Y bueno, pobre Guatemala. De hecho, si nosotros vemos los últimos presidentes, recordemos que el expresidente Alfonso Portillo está en prisión también por corrupción. En su momento Álvaro Colom se le sacaron denuncias muy fuertes. Parece que es un país que tiene una larga historia de tener presidentes con graves ligámenes al crimen organizado, a la corrupción, al desfalco de las arcas estatales. Es un país con unas instituciones muy endebles. Creo yo que incluso después de Haití, podríamos decir que es uno de los países con la institucionalidad más endeble del hemisferio occidental. Y tal vez lo bueno de todo esto es el papel que está jugando la CIGIG, ¿verdad? Que ha sido muy criticada en Guatemala por algunos principales sectores conservadores que ven como una violación a la soberanía el hecho de que haya este ente de la ONU, donde básicamente no hay confianza en el sistema judicial, entonces se le ha pedido a la ONU para traer este ente para que sea el que fiscalice, el que lleve a cabo las investigaciones contra el crimen organizado. Y ojalá que de esto salga entonces una institucionalidad un poco más fuerte, tal vez ver el vaso mitad lleno en lugar de mitad vacío. Hemos visto que la tolerancia de la gente hacia la corrupción ha caído, la gente ha salido de hace meses, está protestando, vemos que el sector empresarial ha tomado una posición más asertiva. Ojalá que de todo esto tengamos entonces un Guatemala con instituciones más fuertes, pero eso implicaría necesariamente la renuncia del presidente Otto Pérez Molina para crear un precedente. ¿Se caerá Pérez Molina? Se caerá si la gente sigue empujando para que caiga. Yo creo que, como dice Juan Carlos, hay un atisbo de luz en todo este caso de corrupción. Creo que Pérez Molina no puede aguantar mucho más. Por un lado, por otro se le va a caer. Creo que es un buen síntoma también que el Tribunal Supremo haya avalado la causa, porque sería un síntoma terrible precisamente de debilidad institucional el hecho de que el Tribunal garantizara su inmunidad absoluta llegados a este punto, ¿no? Entonces, creo que Pérez Molina lo va a tener muy complicado y creo que el proceso de limpieza de las instituciones de Guatemala puede tener un camino un poco más esperanzador a partir de ahora si consiguen sacarlo de la presidencia. Claro, usted trabajó en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aquí en Washington y conoce muy bien estas situaciones. ¿Qué debe hacer Pérez Molina? ¿Renunciar o esperar a que termine el periodo del próximo 14 de enero? Es que Guatemala pierde si renuncia y pierde si no renuncia. Están en una situación muy mala. La situación, tienen un gobierno que es corrupto, tienen violencia de narcotráfico, falta de empleo. No sorprende que vengan a Estados Unidos o que se quieran escapar de Guatemala. Ojalá que esto dé paso a un proceso donde se saque toda la corrupción para afuera. Una situación más similar a lo que está pasando en Brasil que a lo que está pasando en un lugar como México, ponte tú. Ojalá que dé paso a eso. Yo dudo que vaya a ser así. Yo creo que estos son problemas muy duros, institucionales, muy profundos. Y creo que la única gente que está perjudicada son los guatemaltecos. Ojalá que dé paso a algo distinto y que el rechazo popular sea fuerte y que el gobierno lo escuche. Pero lo dudo y lo más probable es que vaya a quedarse y que este proceso vaya a ser lo que defina
el próximo periodo presidencial, que yo creo que empieza mal. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Raquel, hay crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela. Desde el miércoles de la semana pasada, cuando algunos miembros de la Fuerza Pública venezolana sufrieron en un altercado con unos colombianos que aparentemente estaban cometiendo delitos. Es verdad que en territorio venezolano ha habido delincuencia colombiana y allá hay delincuencia colombiana. Lo que pasa es que el presidente Nicolás Maduro decidió cerrar la frontera con Colombia. Decretó el estado de excepción en algunos municipios del Táchira, que es el departamento limítrofe con Colombia. Colombia queda al oeste de Venezuela, pero lo que está ocurriendo también es que las casas de muchos colombianos han sido marcadas y ha habido registros a estas casas en algunas ocasiones sin orden judicial y ha habido alrededor de 1000 deportados a Colombia. El presidente Nicolás Maduro en Venezuela ha dicho que mientras siga habiendo delincuencia colombiana, contrabandistas, narcotraficantes, paramilitares, mantendrá cerrada la frontera. El presidente Juan Manuel Santos en Colombia ha dicho que exige respeto y dignidad para los ciudadanos colombianos y de momento ha pedido también que se moderen los ánimos y que esto se resuelva de una manera diplomática. Hay elecciones en Venezuela el próximo 6 de diciembre y algunos creen que Nicolás Maduro está distrayendo la atención, pero en Colombia hay elecciones el 25 de octubre y el jefe de la oposición, el expresidente Álvaro Uribe, también ha acudido a la zona de frontera a ayudar a los colombianos y a pronunciar algunos discursos. La pregunta es aquí, ¿puede hacer algo más el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acudir a algún organismo internacional a ver si se puede resolver esta crisis? O porque evidentemente no se puede llegar a ningún tipo de enfrentamiento bélico, que sería un error gigantesco y además una ridiculez. Bueno, desde el exterior, desde luego, la reacción de Venezuela parece totalmente desproporcionada, ¿no? De entrada, no parece algo razonable que esta actuación por parte del gobierno venezolano esté fundamentada en hechos medianamente lógicos, precisamente por eso, porque el crimen y ese tipo de actuaciones en territorio venezolano ya existían antes, no es algo nuevo, no creo que esta sobreactuación se deba a un hecho real y concreto que tenga que tener una reacción necesaria por parte del gobierno de este tipo. En segundo lugar, creo que Santos tiene que intentar realmente llamar a la calma, porque si se calientan mucho más los ánimos puede ser mucho más peligroso. No creo que vaya a haber un enfrentamiento bélico ni nada por el estilo, pero sí que le ayudaría a contar con el apoyo de algunas instituciones internacionales, de organismos hemisféricos, tal vez simplemente digamos el apoyo de organismos como la OEA o Naciones Unidas que pudieran apoyar ese discurso. Y desde luego, en términos electorales, sí, creo que por parte de Maduro existe un poco un cierto intento de desviar la atención a los problemas reales que está teniendo el país, porque, insisto, ese problema con, digamos, los exiliados criminales colombianos que existen en el Táchira no es nuevo, con lo cual, ¿por qué ahora este interés de sacarlo a la luz de esa manera? Lo más preocupante me parece que se alimente el odio entre dos países vecinos que además son sumamente necesarios, o sea, digamos, colaboran entre sí a nivel económico, se alimentan las economías mutuamente, tienen una relación muy estrecha. Ya sufrieron cuando Uribe estaba en la presidencia la falta de relaciones entre los dos países y afectó gravemente a la economía de ambos. Creo que es algo que tienen que intentar, digamos, zanjar de una manera lo más sosegada posible. Y que además fueron el mismo país en tiempos de la Gran Colombia, eran Ecuador, Colombia y Venezuela en el siglo XIX. Pero, ¿se puede zanjar esto? Mira, yo creo que Maduro sabe los límites que tiene Santos. Y yo creo que Maduro está haciendo un poco de bullying con Santos. Sabe que no le conviene a Santos entrar en un conflicto directo con Maduro. Maduro tiene problemas muy grandes en su economía y la política venezolana. Él quiere redirigir, yo creo que quiere redirigir la atención. Yo veo esto en un contexto más grande, no solamente las elecciones, pero también el conflicto territorial con Guyana, al mismo tiempo que el conflicto con Colombia. Yo creo que esas son maneras que Maduro demuestra que es fuerte, que es un hombre fuerte. Sabe que el presidente Maduro, que el presidente Santos no va a responder y sabe que son mucho más fuertes que Guyana.
Así que él muestra que es fuerte fuera de Venezuela y eso le permite a él hacer cosas dentro de su país. Pero claramente los días están contados en cuanto a su administración, las bases hay una erosión muy grande en cuanto a la economía, en cuanto al apoyo político que tiene dentro de su propia coalición. Creo que está haciendo cosas desesperadas, creo que este es un ejemplo de eso. Y lo terrible es que quizás en la próxima, presidente Santos o el presidente Guyana no va a frenar o no va a parar, quizás vayan a hacer otras cosas y eso puede desatar algo que es muy negativo, porque Maduro va a tener que responder de manera más fuerte si Santos o el premier en Guyana responde de vuelta. 30 segundos. Sí, no, a mí me parece curioso el hecho de que Nicolás Maduro está implementando en este momento el plan de migración de Donald Trump. Está expulsando masivamente a colombianos de una manera claramente chocante para cualquier observador internacional. Y me parece muy pasiva la actitud del presidente colombiano, incluso me parece un poco desconcertante el hecho de que trata de equiparar a el presidente Uribe con lo que está haciendo Nicolás Maduro, cuando ha dicho que de ambos lados de la frontera tiene que haber ecuanimidad y tiene que haber calma, cuando uno está expulsando colombianos y el otro simplemente lo que está haciendo es denunciar el trato que con nacionales están sufriendo en Venezuela. Así que me parece que no se justifica la manera en que el presidente Santos podría elevar un poco más la voz y podría estar siendo más activo buscando la intervención de organismos internacionales en esta situación. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Han difundido por YouTube, por Facebook, por Twitter, un video de Evo Morales, no se sabe exactamente en qué momento, ya como presidente de Bolivia, entrando a un escenario deportivo y uno de sus escoltas en un momento dado le amarra los cordones del zapato, le ata el zapato. Lo difundió Amílcar Barral, un diputado opositor. ¿Queda mal Morales con esto? Porque hay opositores que dicen que esto demuestra que es un acto humillante y discriminatorio. ¿Puede ser eso, verdad? Bueno, sería raro si el presidente no se sabe amarrar los zapatos. Más importante, eso sí. Demuestra mucho la actitud que él tiene en cuanto a su poder. Sería muy extraño en este país si el presidente Obama le pidiera a alguien del servicio secreto que le amarrara los zapatos. Es como que tratando a todo el resto del mundo como sirviente, como que él es el rey. Es una actitud imperial. Sí, y creo que eso es lo que molesta. Raquel Budas. Desde luego no tiene justificación. Yo no encuentro un momento en la presidencia de nadie, bueno, pero es que de ningún adulto con cierta capacidad sí, motora para que eso ocurra, con lo cual... La única explicación es que tenga problemas de espalda y que en verdad, yo por ejemplo, yo no puedo agacharme a amarrarme los zapatos, tengo que sentarme siempre. Puede ser que ese haya sido el caso, pero efectivamente hemos visto esto en ocasiones anteriores. Está el video aquel donde le pega un rodillazo en las partes nobles en un partido de fútbol a otra persona y porque le había hecho una falta anteriormente, ¿verdad? A un compañero, ¿sí? Exacto, entonces es una actitud que es muy común en Evo Morales. Curioso. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en el Club de Prensa.